Bienvenidos a todos. Muchas gracias por haberse inscrito y acompañarnos hoy en este nuevo webinar de GlobeNet. Como se los mencioné, hoy tenemos la fortuna de contar con David Noguer, director de Alianzas Estratégicas de Juniper, y también nos acompañará Leonardo Almeida, líder del Grupo de Ingeniería IP de GlobeNet. Vamos a tener una conversación con ellos sobre tendencias, sobre esta nueva realidad que vive las redes de IP, y vamos a hablar también un poco sobre nuestro nuevo cable Malbec, sobre este nuevo proyecto que llegará a Argentina durante el primer trimestre del año. Esta sesión va a ser grabada y la vamos a publicar posteriormente en nuestro canal de YouTube, en caso de que quieran consultarla posteriormente. Todas las preguntas que tengan nos las pueden enviar a través del chat. Ahí al panel derecho tienen la opción de las preguntas y vamos a responderlas al final. Y también tenemos una encuesta al final de esta sesión, la cual les agradecemos mucho. Entonces nos ayuden a diligenciar, ya que nos va a permitir conocer su opinión sobre el contenido y obviamente nos va a ayudar a mejorar y a seguir creando este tipo de sesiones que esperamos sean de su total agrado. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a contarles un poco sobre GlobeNet, una muy breve introducción. Creo que la gran mayoría de los que están aquí nos conocen, pero recordarles que somos una empresa de infraestructura de telecomunicaciones y ahora TI, que fundamenta todos sus servicios en un modelo neutral, que opera su propia red y que ha desarrollado sus puntos de presencia en centros neurálgicos del ecosistema IP, tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Nuestro foco es mantener siempre servicios de alta calidad, que se adapten siempre a las necesidades del cliente, que, dicho sea de paso, son en su mayoría ISPs, carriers y empresas OTTs. Todos esos clientes demandan de transporte óptico, servicios Ethernet, tránsito IP, colocation, entre otros. Ese es, en resumen, GlobeNet, cuál es nuestro foco y cuál es nuestro mercado. Quiero entonces ahora darle la bienvenida a David y darle entonces un espacio para que nos cuente también un breve contexto sobre Juniper. David, buenos días. Buenos días, Héctor. Mi nombre es David Noguer, de Juniper Networks. Me conecto desde Barcelona, desde España, para ayudar aquí en este webinar. En primer lugar, dar las gracias para ser invitados en esta sesión. Creemos que es muy importante mantener informados o compartir información de la que disponemos, que creemos que puede ser de relevancia. Y desde Juniper Networks, con nuestro partnership que tenemos desde hace ya muchos años con GlobeNet, pues estamos aquí para ayudar a hacer realidad a todas estas tecnologías. Voy a hacer una breve presentación de Juniper Networks, una empresa fundada en el 96 en Sunnyvale, California, en el Silicon Valley. Tenemos más o menos a la espera de cerrar 2020, pero más o menos estamos facturando 4,5 billones de dólares al año. En tres grandes verticales. Hablamos de operadores de telecomunicaciones, operadores de nube, de cloud y empresas. Estos son los tres grandes verticales en los que Juniper se focaliza. Nuestra misión la hemos cambiado recientemente, pero va en la línea desde que nuestro fundador creó la empresa, ¿no? Un poquito lo que llamamos Power Connections y Empower Change, ¿no? Que sería básicamente el poder asegurar pues, que la gente obtiene la conectividad, las conexiones que quieran, que necesitan para sus servicios, para sus necesidades, ya sean personales o de empresa, pero también asegurar este cambio. Juniper nace con esta visión de simplificar mediante ingeniería. O sea, aportamos ingeniería, ya sean chipsets dedicados para nuestros routers o un sistema operativo, y asegurar que
el mundo fluye más fácil. No, no queremos ocultar el hecho de que hay complejidad, pero mediante ingeniería hacemos lo posible para simplificarla y así poder dar la escalabilidad necesaria mediante también automatización. El objetivo final es la experiencia de usuario y hablaremos varias veces durante la sesión de hoy sobre la experiencia de usuario, porque al final estamos en un negocio en el que el usuario final, quien está delante hoy de este webinar, o quien esté viendo Netflix, o quien esté jugando un videojuego o haciendo una conexión de trabajo, al final lo que quiere es que las cosas funcionen y que por lo que obtenga el servicio por lo que está pagando. Y esto es la experiencia de usuario que tenemos que asegurar para asegurar y afianzar nuestro negocio. Juniper no es nuevo en este espacio, llevamos muchísimos años, pero sí que es cierto que es importante conocer un poquito en los espacios en los que estamos. Pues 9 de las 10 mayores empresas en el listado de Forbes pues confían en Juniper, en alguna de sus soluciones. Los 10 mayores operadores de nube del mundo, os podéis imaginar quiénes son más o menos, por lo menos todos tenemos una idea de cuáles son los 3 o 4 primeros, pues los 10 primeros confían en soluciones de Juniper también. 49 de los 50 operadores del mundo, más grandes del mundo, confían en Juniper Networks, universidades, bancos, empresas tecnológicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como veis, Juniper tiene una presencia establecida a través de varios sectores y eso nos da una visibilidad que nos permite conocer y avanzarnos un poquito a las soluciones. Hablando de soluciones y nuestra estrategia, nos gusta definir un poquito lo que hacemos, porque al final, si entráis en nuestra página web, veréis que tenemos productos en routing, para enrutadores, seguridad y en el mundo de switching. Pero yo creo que aquí quedamos un poquito cortos, ¿no? ¿Qué solucionamos con todo esto? Pues nuestra estrategia básicamente está en estos 4 ejes. Primero sería ayudar a construir nubes, ya sean públicas y privadas, centros de datos, conectividad a estos centros de datos, seguridad para estos centros de datos. Segundo pilar sería conectar los usuarios y sus dispositivos de forma segura a estos centros de datos y también entre ellos. Esto sería crear redes que permitan interconectar dispositivos y gente. El punto número 3 sería construir, gestionar, pero también dar seguridad a una cosa emergente que serían las nubes distribuidas, que es una tendencia de la que hablaremos más tarde. Y finalmente, ayudar al desarrollo de las empresas en el mundo IT y el hecho de que puedan adoptar nuevas tecnologías para la era digital de forma más rápida mediante herramientas que están definidas por software o software defined enterprise, que sería nuestra estrategia. Voy a parar ahí, pero más o menos esto sería un poquito el resumen de quién es Juniper Networks por aquellos que no conocían en todos los ámbitos en los que jugamos. Uno de nuestros clientes es GlobeNet y aquí estamos encantados de participar en este webinar. Gracias, David. Precisamente queríamos contarles a ustedes que, bueno, no estamos, el hecho de que GlobeNet y Juniper estén juntos en este webinar no es cuestión de una jugada comercial de último momento, sino que es una relación que ya se ha consolidado de vieja data. Sí, ya es una, ya David incluso nos puede contar sobre cómo ha sido ese trabajo ahí con Binario, desde hace cuánto estamos trabajando con Juniper. Exacto, pues un poquito, Juniper entra en contacto con GlobeNet hace ya más de 10 años, posiblemente, para empezar a pensar esta evolución de las redes de transmisión globales, que básicamente eran ópticas o tecnologías anteriores, TDM, ATM, lo que fuera que en ese momento se ofertara, para hacer esta transición al mundo IP. Y estamos encantados de que GlobeNet se decantara por Juniper Networks para hacer esa expansión del negocio. Juniper tiene un go-to-market un poco distinto de otros fabricantes. Nosotros confiamos muchísimo en el canal de distribución, sobre todo por la presencia local, conocimiento del mercado y también la posibilidad de acercarse en las distintas partes donde nuestros clientes, operadores en este caso, tienen sus redes. Y aquí es donde Binario entra en juego y es el responsable pues, de apoyar el despliegue de Juniper dentro de GlobeNet desde el principio y hasta ahora.
En 2011 creo que se activó el primer cliente después de hacer el despliegue de la red IP sobre la capa óptica de GlobeNet, pues se ofrecen los primeros servicios IP. Pensad en servicios IP como servicios ya sean de acceso a Internet, IPVPN, MPLS, por supuesto, pues distintos ámbitos que se pueden ir activando en los routers MX que GlobeNet despliega en su red. Excelente. Claro, mira que a partir de 2014, entonces apoyándonos en toda esa infraestructura Juniper, GlobeNet ya establece ese portafolio y consolida ese portafolio de servicios IP, ¿sí? Y entregándole mayor valor agregado a los servicios de infraestructura en los que teníamos foco anteriormente. Y a partir ya de 2016, viendo esa excelente receptividad que tuvieron los clientes y el mercado sobre todo ese portafolio de servicios IP, expandimos las características del servicio, incluyendo ahí nuestro GNX, bastante famoso acá en Brasil, y los servicios de Virtual Router que han ayudado a expandir el alcance de muchos de nuestros clientes. Para Y finalizar, también, sí. quería ir precisamente darle la entrada a Leonardo, a nuestro líder de ingeniería, para que nos cuente cómo, yo conté ahí un poco de la historia reciente, pero ahora cómo está esa red de GlobeNet con Juniper y en qué estado está y qué cantidades de tráfico estamos manejando. Sí, gracias, Héctor. Yo soy Leonardo Almeida, de la parte de IP Engineering. Estoy paseado aquí en São Paulo, Brasil. Pero ahora GlobeNet tiene más de 1.6 tera de tráfego IP. Esto es una gran cantidad que está pasando por nuestros enrutadores y ya estamos en la posición 26 de caída AS-Rank. O que é isto? É importante aclarar que AS-Rank de caída é ranking de sistemas autônomos que hace mapeio e comparação de organizações e provedores de serviços de Internet. Esta classificação de caída deriva de uma análise neutra, e isso é muito importante, que representam o predomínio e a importância de um sistema autônomo como provedor de Internet em sua região. GlobeNet está em grupo de líderes, porque a posição 26 está junto com as maiores carriers do mundo. É importante dizer também que o backbone IP de GlobeNet está conectado a 5 grandes operadores do tipo Tier 1 em Estados Unidos, tem mais de 10 pontos de intercâmbio de Internet e uma grande quantidade de peerings estratégicos para proporcionar conectividade à Internet a nossos clientes com alta disponibilidade e uma boa experiência. Este é o ponto que reforça o que David empezó a dizer. Excelente. Muchas gracias, Leo. Bueno, ya terminamos entonces nuestras formalidades. Ya todos conocemos entonces las generalidades de GlobeNet y de Juniper. Entonces vamos a iniciar y vamos a entrar en materia como tal. Aquí en este slide colocamos un resumen general de los puntos que vamos a tratar hoy. ¿Sí? Vamos a hablar sobre desafíos, sobre oportunidades que tienen los carriers y los ISPs. Y llamaremos también la atención, vamos a resaltar bastante cuáles son esas oportunidades de negocio que tienen estas empresas en la actualidad. David, ¿algo que mencionar en esta introducción? Bueno, esto yo diría que nos implica a todos, ¿no? Fabricantes, wholesale providers como vosotros, los distintos operadores que veo conectados hoy en este webinar, porque al final el mundo ha evolucionado. La forma en que vemos que las personas y las empresas utilizan las redes, la dependencia que les genera estas redes. Cuando se cae la red, pues hay pánico, hay crisis, ¿no? Porque hay mucha dependencia. Y esto es un poquito debido al movimiento, pues, de pasar muchísimas de las actividades a la nube, ya sea de forma personal o sea de forma empresarial. Y ya no hablamos de la nube como una nube, sino múltiples nubes, ¿no? Y el Enterprise Multicloud es un modelo, que es una realidad, que prácticamente no hay ninguna empresa en el mundo ya que no haga uso de la nube, sea por un servicio u otro, sea tan simple como el email, o sea
para cosas más sofisticadas como su ERP. Y una gran parte de esas empresas utilizan más de una nube. Por lo tanto, su conectividad va a tenerse que adaptar y asegurarse pues, que estas aplicaciones que se han migrado a la nube pues, tengan esta respuesta. Y veremos cómo esto va a ser una parte, por supuesto, demandada para las empresas a los proveedores de conectividad. Asegurarse que tenemos esta latencia, esta disponibilidad a las distintas nubes, pero también, a su vez, cuando construimos esas redes tenemos que pensar cuál es la forma más eficiente, más efectiva para hacer eso. ¿Por qué? Porque en el segundo punto hablaremos del crecimiento del tráfico global. El tráfico ha crecido muchísimo y sigue creciendo. La forma en la que se construía Internet en el pasado no puede escalar. Y no puede escalar porque el hecho de ir tirando cables hacia Miami ya vemos que al final no va a escalar porque por suerte, además, muchos de estos servicios empiezan a estar más distribuidos, que ya veremos después. Por lo tanto, vemos que si analizamos el tráfico global de Internet, crece, pero si vemos los enlaces internacionales, no crece igual que Internet. ¿Cómo es eso? Porque hay peering regional, porque hay nubes distribuidas, etcétera, etcétera. Y todos estos son fenómenos que tenemos que ir analizando y ver cómo nos beneficiamos de ellos y cómo también lo utilizamos para nuestro negocio. Finalmente, dos puntos importantes, ¿no? Uno sería la seguridad, que hablaremos un poquito al final, ¿no? Pero la seguridad es importante para cualquier negocio y para nuestro negocio, para vuestro negocio también es muy importante proteger vuestras redes, proteger a vuestros clientes, y vemos que también puede generar algunas oportunidades de negocio. Pero la seguridad es importante, en primer lugar, entender bien lo que está disponible, lo que se puede hacer, qué tipo de ataques hay ahí y también cómo nos podemos beneficiar de las tecnologías existentes para al final, con tráfico, mejor latencia, capacidad, seguridad, dar una mejor experiencia al usuario de la que iremos hablando a lo largo de esta presentación. Yo no sé, Héctor, si tienes algún comentario más a añadir a esto, pero son las tendencias más generales, pero muy actuales, ¿no?, que vemos en esta década. ¿No? Creo que pongámonos manos a la obra y empecemos entonces a hablar sobre este entorno multicloud. Sí, si me permites ahí, desde Globnet hemos visto, no necesariamente porque vendamos los servicios al entorno enterprise, sino que nuestros clientes y ISPs lo han manifestado vehementemente, que este cloud y toda esta migración hacia el cloud entre el segmento enterprise ha crecido de forma muy, muy importante y no es un cloud, no es un solo cloud o privado o público o un solo proveedor de cloud, es todo un ambiente mixto, ¿cierto? Que genera una presión bien importante sobre la red, sobre la operación de la red y sobre la seguridad de los datos entonces que están yendo hacia la nube. Inclusive, esas nubes, aunque han habilitado opciones para una conexión directa que aliviaría de alguna forma esas presiones que mencionamos de seguridad y de volumen, también presentan algunas restricciones, no habilitan esas conexiones para cualquier ISP que quisiera conectar un puerto dedicado hacia esas nubes. Tenemos los servicios, nos estamos apoyando en Juniper para trabajar en eso, pero quería arrancar con David. ¿Cómo ven ustedes ese entorno multicloud? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cuál es esa nueva realidad que estamos viendo hoy? Exacto. Pues, a ver, por un lado vemos que hay la nube pública, que sería la parte de la derecha abajo que vemos, ¿no? Después tenemos los servicios, las soluciones como servicios, ya sean software o aplicaciones, lo que sea, también están en nubes públicas, solamente alojadas. Y en muchos casos vemos que los clientes lo que quieren es acceder ahí, ¿no? Y serían las líneas de arriba, de abajo, lo que ves conexiones hacia ahí. Si se hace sobre Internet, a funcionar, funciona. El problema es si se puede garantizar que siempre va a funcionar y siempre va a funcionar igual de bien. Habrá algunas aplicaciones, algunos servicios que dices, mira, si mi email lo recibo unos segundos más tarde o minutos más tarde, a lo mejor no es un gran problema, pero si se me interrumpe un servicio que puede ser crítico para mi
servicio, para mi empresa, pues ahí sí que empiezo a perder dinero, ¿no? Imaginaos que se interrumpe la conectividad cuando tienes los robots en marcha en un almacén, pues ya vemos que ahí puede ocurrir cosas críticas. Por lo tanto, se tendrá que empezar a diferenciar cuáles son estos servicios. Y esta conectividad empieza a ser más crítica, o muchísimo más crítica, porque de eso depende la continuidad de la actividad en esa empresa en ese mismo día. Por lo tanto, esta conectividad extremo a extremo es importante. Muchas empresas siguen manteniendo parte de sus servicios o software o aplicaciones en sus centros de datos privados o su cloud privada, su nube privada. Por lo tanto, ya vemos que tendrán que no solamente asegurar la conectividad a las distintas nubes públicas, sino que además tendrán que asegurar la conectividad a esos centros de datos privados o nube privada que tienen. Finalmente, también vemos que estas nubes privadas o estos centros de datos privados, entre ellos se tienen que redundar y estar conectados para ir replicando estos datos para prevenir cualquier desastre que pueda ocurrir en uno de ellos, pues que el otro pueda continuar operando con normalidad. Por lo tanto, vemos aquí distintos aspectos de conectividad que nosotros queremos asegurar que todo el mundo entiende. No es esa foto tan idílica de antes de mi empresa se conecta a una red y ahí ocurre todo. Bueno, pues vamos a ver qué hay dentro de esta red. Pues hay conexiones extremo a extremo, conexiones a centros de datos locales y conexiones entre centros de datos. Y cada uno tendrá sus características importantes. Y aquí yo creo que es donde vosotros jugáis, ¿no? Un papel importante y os apoyáis en nuestra tecnología y vuestros cables para dar estas soluciones en todos los ámbitos. Claro, tienes toda la razón. Ahí precisamente GlobeNet juega un papel importante entre la conexión entre data centers, por ejemplo, conexiones internacionales entre las sedes del cliente y a través de nuestro servicio Cloud Connect ofrecemos la conexión entre las premisas del cliente y los servicios de nube privado que él tenga contratado. Entonces ahí era particularmente donde yo mencionaba al inicio que no cualquier ISP, no cualquier compañía puede establecer una conexión privada dedicada con estos proveedores que David mencionó aquí al principio. Entonces, este servicio Cloud Connect viene a solucionar digámoslo, ese reto, ofreciéndole entonces ahora a todos nuestros clientes ese valor agregado, esa posibilidad de poderle ofrecer a su cliente Enterprise una conexión directa, dedicada, independiente y segura para enviar sus datos a la nube, con lo cual buscamos enfrentar esos retos que David mencionó. Ya no vamos a depender de una conexión pública en Internet que va a tener un desempeño variable, sino que aquí ya vamos a tener un desempeño predecible con un bajo jitter y, muy importante, con un alto nivel de seguridad, ya que no voy a estar utilizando plataformas públicas de Internet, sino que todos mis datos, los que van hacia la nube, están transitando a través de infraestructura dedicada, de una conectividad dedicada, sobre la cual entonces el cliente tiene completo control. Ya no voy a depender de que alguien en mi oficina está utilizando YouTube o está descargando una película para verla el fin de semana, entonces va a saturar mi canal y me va a impedir un desempeño óptimo para el envío de datos a la nube o algún proceso similar, sino que aquí yo ya tengo un canal de datos específico para esa tarea particular. Exacto. Y aquí un poquito, Héctor, yo creo que a veces os podéis anticipar a las necesidades de vuestros clientes, los operadores, ¿no? Porque vosotros tenéis visibilidad del destino de este tráfico, ¿no? No sabéis lo que la gente hace, por supuesto, ahí dentro, pero sí podéis ver el tráfico a Google Cloud o a Amazon, ¿no? Está creciendo aquí y allí. Y hay aplicaciones que aparecen de un día para otro y se tiene que dar una respuesta. Y ahí vosotros podéis anticipar esto a algunos países en los cuales la tendencia puede llegar un tiempo más tarde y ya encuentran esta vía abierta, ¿no? Porque si yo creo que el modelo de agregador que has comentado que ofrecéis es extremadamente importante porque gestionáis una complejidad que evitáis a los ISPs de cada país que tengan que ir uno a uno analizando y
ir estableciendo estas conexiones que en muchos casos no sería ni posible, como has comentado, porque no ofrecen esta posibilidad los Claro, operadores, ¿no? exactamente. Y precisamente ahí le quiero dar de pronto el paso a Leonardo un poco de que nos cuente cómo es ese proceso, lo que tú mencionas de prever un poco el futuro, identificar esos patrones de tráfico, cómo saber hacia quién es que me tengo que conectar para mantener esa óptima calidad de la experiencia de usuario. Leo, ¿cómo has visto eso al interior de ingeniería aquí en GlobeNet y sobre todo ahorita en tiempos de Sí, pandemia? acá en GlobeNet tenemos un monitoreo basado en NetFlow. Es una herramienta que usted puede tener visibilidad de los source y los destination, o sea, de donde viene y para dónde va el tráfico. Y podemos así preparar la red para se adaptar a las necesidades de los clientes, para tener un servicio más, para entregar lo contenido lo más cerca posible del usuario, para, con una idea de hacer eso como optimización de los servicios de IP en la red de GlobeNet, en el backbone IP. Excelente. Bueno, además de nuestros retos de multicloud, ¿cierto? Vemos entonces también que el resto del tráfico IP sigue creciendo, ¿sí? No solamente el de cloud. Y Exacto, pero todo ese tráfico tiene costo. ¿Cómo ven ahí ustedes está. ahí ese Bueno, Juniper, asunto? nosotros vemos esto a nivel global, es una tendencia que ocurre, diría lamentablemente, pero es la naturaleza, ¿no? Cuando un servicio como Internet o otros servicios de conectividad se expanden mayoritariamente, lo que vemos es que empieza a haber mucha competencia y por lo tanto los precios se establecen muy bajos, ¿no? por la competencia del mercado, incluso a la baja, ¿no? Y vemos que yo mismo cada año sigo pagando más o menos lo mismo, o menos, pero tengo más capacidad. Y esto es un poquito lo que vemos en esta gráfica, exactamente lo que ocurre en los libros de cuentas de muchos operadores de telecomunicaciones del mundo, que ven que el tráfico mensual crece, pero los ingresos se mantienen o decrecen incluso. Y ahí tenemos que dar una respuesta a eso. Cuando hablamos del tráfico IP, bueno, ahí podríamos ver lo que ocurre. También sabemos que la tecnología, el coste por gigabit va decreciendo, bueno, routers, etcétera, por nuevas tecnologías de las que hablaremos después, pero los gastos de los service providers, de los operadores de servicio, son básicamente CAPEX y OPEX, ¿no? CAPEX es lo que Juniper puede ofrecer, por ejemplo, a otros fabricantes, ¿no? La tecnología, los equipos, las inversiones en infraestructura. Pues es importante saber que prácticamente el 20% del total del gasto, si el 20% es CAPEX, el otro 80% es OPEX. Esto significa que tenemos que ir con muchísimo cuidado en elegir en qué tecnologías, en qué infraestructura se invierte para asegurar después que la operativa no sea muy cara. Y Juniper siempre día tras día lucha para revertir un poquito esta paridad, ¿no? Y que, a ver si, aunque tengamos que invertir un poquito más en CAPEX, que el OPEX se reduzca, y esto solo se puede conseguir de una forma, y que sería con invertir en tecnología punta, además de automatización, porque la automatización va a reducir los costes operativos de una red mediante esta simplificación de la operativa. Por lo tanto, ahí veréis que Juniper siempre habla de automatización y ayudamos a nuestros clientes ofreciéndoles herramientas, ofreciéndoles conocimiento para que puedan ir adoptando esta automatización y revertir un poquito estas curvas. Completamente de acuerdo. Y además de esos retos en costos que acabas de mencionar, pues también entonces hay retos Sí, en capacidad, ¿cierto? En exacto. Sí. recursos disponibles. Sí, hay una parte que siempre se tiene que dar, ¿no? Que sería el ancho de banda de la capacidad contratada, la simplicidad en esta gestión de las infraestructuras mediante automatización, si es posible, la fiabilidad y resiliencia, ¿no? Que en muchos servicios no pueden caer. Sencillamente, si se cae una línea, tiene que actuar otra, pero ahí tiene que estar la opción. También la óptima utilización. En el pasado se han cometido excesos, no diría errores, pero excesos que era, voy a provisionar muchísimo más por si acaso. Bueno, pues esto por si acaso también es un coste que tenemos que intentar evitar y mediante herramientas, inteligencia artificial, etcétera, podemos optimizar mejor esta utilización, espacio y
uso de potencia de electricidad, ¿no? Estos equipos consumen mucha electricidad, pues vamos a diseñar la electrónica de forma que sea más optimizada, que ocupe menos espacio, menos refrigeración, ¿no? Que al final es muy importante para este tipo de equipamientos. Y finalmente, agilizar la automatización de las configuraciones. ¿Cuántas veces un cliente pide un enlace aquí o un servicio y se tardan, ya no digo semanas ni meses, no digo días y semanas, a veces incluso meses para provisionar este servicio? Y no es por poner una nueva fibra, que se entendería. La fibra está ahí, a veces es sencillamente la configuración. Pues vamos a focalizar eso porque, por un lado, se aumentará la satisfacción del cliente, se va a agilizar todo ese negocio y lo que llamamos time to revenue, ¿no? El tiempo que se tarda en poder facturar ese servicio también se acorta, ¿no? Yo creo que es un win-win y no hay ninguna razón en la que no se pueda empezar a invertir más en esta automatización de configuraciones. Y ahí es donde nosotros entendemos que hay mucho trabajo a hacer y desde Joulbert ponemos estas herramientas. Claro que sí, y nosotros coincidimos 100% con esa visión y por eso esta relación de larga data, GlobeNet Juniper ha dado tantos frutos importantes, porque precisamente sabemos que esta actividad en la que estamos es un negocio y de la cual dependen una cantidad de, bueno, fuera de todas las personas que trabajamos en las empresas, dependen muchos sectores de la industria y gran parte del desarrollo tecnológico depende de la calidad de los servicios de telecomunicaciones que ofrezcamos, pero no podemos dejar de tener en cuenta la rentabilidad del negocio. Y estos elementos que tú acabas de mencionar son críticos y en los que todos, ya sea Carrier, ISP, cualquier empresa de infraestructura de telecomunicaciones, tiene que tener en cuenta y en su mapa estratégico. Bueno, entonces, ¿qué soluciones hay entonces? ¿Dónde empezamos a afinar las estrategias? ¿Cierto? ¿Cómo Juniper ayuda a las empresas? ¿Cómo GlobeNet también? Vamos a hablar cómo GlobeNet ha empezado entonces a enfrentar estos desafíos. Muy bien, pues vamos a ver, hemos hablado antes del incremento del tráfico global, ¿no? El tráfico global es conocido, que va creciendo, ya sea porque aumenta el número de usuarios y dispositivos en la red, cada vez hay más gente con conexión a Internet en todas partes, pero también porque los servicios consumen más. Netflix en múltiples pantallas en cada casa, un montón de videoconferencias por la pandemia, lo que sea. Por lo tanto, ya vemos que la capacidad crece. La primera cosa que tenemos que hacer es construir enlaces más potentes. Ahí es como hacer autopistas más grandes, se tiene que hacer. Habrá otras cosas que se podrán hacer, pero esto se tendrá que hacer y ahí veremos cómo lo hacemos en una siguiente slide. El segundo punto sería lo que sería el peering regional. No todo el tráfico se encuentra en Silicon Valley ni en los grandes data centers de Estados Unidos. Hay tráfico local. Una llamada IP de un punto de una ciudad a otra ciudad en el mismo país no tiene por qué ir a pasar por tráfico internacional. Por lo tanto, ya vemos que tenemos que hacer este peering regional entre distintos providers, ¿no? Que pueden intercambiar el tráfico. Y yo siempre pongo el ejemplo. Esto es como hacer una autopista que cruza un país y no poner salidas en esta autopista, en esta carretera de gran capacidad. Pues vamos a crear estas salidas para ir, que la gente no tenga que ir a la otra punta y dar la vuelta y regresar por carreteras secundarias. Vamos a hacerlo bien. Y vamos a dar más opciones, más salidas, pero se tiene que gestionar todo esto muy bien y seleccionar dónde y ir invirtiendo a medida que se haga, porque estas salidas tienen un coste. Y finalmente será acercar el contenido y las aplicaciones a estos usuarios lo más posible. Habrá aplicaciones que siguen estando ahí en Estados Unidos, como decíamos, pero no hay razón porque hay suficiente cantidad de usuarios locales por lo que se podría acercar y aumentar esta experiencia. Pues ahora hablaremos un poco, si os parece, de estos tres puntos. Exactamente. Vamos, ¿te parece? Empecemos de una vez en materia. Sí. Lo que mencionas de los conexiones capacidad, más ¿no? grandes. Exacto, más capacidad. Exacto, conexiones más grandes. Yo creo que al final el límite será la física, ¿no? Pero hasta que no lleguemos a este límite, pues vamos a ir creciendo. Y por lo que a nosotros nos implica la parte IP, evidentemente las empresas del mundo óptico harán su labor, pero la parte IP hemos visto, todo el mundo hemos evolucionado de los 100 megas al giga, a los 10 gigas, etcétera, pues vemos que también en el mundo de carrier intercontinental, entre data centers, lo que sea, pues ahí también pues existe la evolución tecnológica de 10 gigas a 100 gigas, que prácticamente está en todas partes. Gigabit Ethernet en enlaces directos en el router, con la capacidad para hacer
la conmutación de esta cantidad de tráfico sin prácticamente tocar el software, ¿no? Todo ocurre en electrónica para hacerlo de forma muchísimo más rápida. Y ahora estamos metidos en lo que sería la evolución a 400 gigas. Juniper es líder en el mercado de 400 gigas y lo tenemos disponible en varios ya de nuestros productos de largo alcance, medio, incluso dentro de centros de datos, de forma más económica. Evidentemente 400 gigas no puede ser más caro que 4 veces 100 gigas, ¿no? Esto es la premisa, y hemos conseguido bajarlo bastante más que eso, pero lo más importante es, en primer lugar, capacidad más grande, son menos conexiones, más sencillo de gestionar. También suponen un coste menor por bit transmitido y a su vez la energía consumida en este router por cada bit que se transmite también es menor. Por lo tanto, se transforma en un menor coste también para nuestra naturaleza, ¿no? Que estamos gastando menos energía para hacer eso y es más fácil construir también estos puntos que a veces se encuentran en sitios donde es difícil hacer llegar esta línea eléctrica. Ok, y quería ahí recordar algo que mencionaste al inicio, y es que estas conexiones de mayor capacidad no siempre están asociadas a la instalación de nueva infraestructura o de nuevos cables, sino que con la actualización o la modernización de la infraestructura que tenemos en las puntas de estos segmentos de cable, utilizando los mismos cables submarinos, por ejemplo, podemos ir ejecutando esa migración y ese aumento de capacidad. Mira, Juniper, cuando yo entré en Juniper hace 13 años, lanzamos un producto que se llama MX, que creo que es el que estáis vosotros utilizando generalmente. Es el router general para operadores, más extenso. Ha ido evolucionando y seguimos lanzando nuevas actualizaciones, nuevas versiones para dar esta constante actualización. Hoy en día la gente que tiene, o nuestros clientes que tengan MX, pues con la actualización de nuevas tarjetas ya tienen acceso a este 400G. Efectivamente, por lo tanto, la misma fibra se cambiará de un puerto a otro puerto de una nueva tarjeta y se van a poder beneficiar de estas nuevas tecnologías, absolutamente. Y con el mismo sistema operativo, la misma forma de gestionarlo. Y no tiene impacto en el tráfico que ocurre a través de este equipo. Sencillamente se continuará a través de una vez esté conectado al nuevo. Exactamente. Y ahí entonces nosotros como GlobeNet estamos enfocando ese reto desde los lados, desde los dos puntos. Entonces, primero, actualizando todo el hardware que utilizamos en nuestros Cable Landing Station, en nuestros nodos IP, aumentando la capacidad disponible, utilizando los mismos cables. Pero también muchos de ustedes ya conocerán, también estamos finalizando ya el desarrollo de nuestro nuevo proyecto Malbec, que es un nuevo cable submarino que va a unir a Río de Janeiro, Sao Paulo y Buenos Aires. Es un cable que va a llegar, creo que desde hace 20 años no llega un cable nuevo a Buenos Aires, y entonces esta es una nueva infraestructura que va a abrir una cantidad de oportunidades, no solo para el mercado argentino que va a recibir el cable, sino para todo el mercado suramericano e incluso norteamericano, que va a tener una nueva autopista, una nueva conexión de llegada a todo este mercado que estaba esperando. Aquí me gustaría darle paso a Leonardo, que es nadie mejor que él para contarnos un poco más sobre los detalles de Malbec, esas capacidades, esas características técnicas y todos esos beneficios que le va a ofrecer a nuestros clientes. Sí, la característica más interesante de Malbec es que él tiene mucha capacidad. Hoy la capacidad que tiene toda Argentina en los cables tenemos el doble para ponerse con el de Malbec. Es con la tecnología, el estado de arte de la tecnología, que podemos ser la última tecnología de fibras ópticas. ¿Podría pasar al próximo slide, por favor? Claro que sí. Que tenemos unas fotos de la instalación del cable para mostrar a ustedes que el cable ya está. Aquí podemos ver la embarcación comenzando a soltar el cable en Río de Janeiro. Sí. Usted puede volver eso. Podemos ver los puntos rojos que son muy pequeños, mas los puntos rojos que flotan sobre el mar son las boyas.
es interesante porque durante el proceso de tirar el cable a la playa, el cable está sostenido por muchas boyas para mantenerlo en la superficie del agua. Las boyas son rojas, pero siguiendo la tradición, la primera boya es dorada. En verdad es amarilla, mas decimos que es dorada. Y tiene la descripción del lugar de donde está instalado el cable. Al final, la boya dorada demarca que el cable ha llegado a la playa y es un momento muy importante. Podemos ver el próximo slide. Esa es la foto que tienes aquí. Sí, y cuando la boya dorada llega a la playa, aquí arriba podemos ver Gabriel Rodríguez del equipo comercial de Globnet en Río de Janeiro, tomando una foto con la boya dorada durante el aterrizaje del cable en Río de Janeiro. Claro. También podemos verme, estoy abajo acá, en Praia Grande, y también la boya dorada en Las Toninas, la que aterrizó en Argentina. En verdad, para mí la oportunidad de estar ali fue una experiencia histórica, porque es algo que no se ve todos los días, es una experiencia y una marca de un suceso de Malbec como una innovación para toda la región de Sudamérica. Excelente. Gracias, Leo. Bueno, además de el aumento de la capacidad de los canales que habíamos mencionado, también entonces David había hablado al inicio de mejorar la experiencia de usuario. David, y la cuéntanos experiencia de más sobre eso. usuario, yo creo que aquí hay varios interesados, ¿no? Por supuesto, el usuario final quiere la mejor experiencia, pero poco puede hacer. Al final podrás coger un operador u otro en función, y prácticamente no tiene mejor opción, ¿no? Mejores equipos, lo que sea, pero ya está. Al final ahí tendrá la conexión que tendrá. Pero sí que hay dos players o más, ¿no? Interesados, ¿no? Uno sería el ISP y el carrier, ¿no? que llevan esta conectividad, pues asegurarse que esta experiencia es lo mejor. Pero al final el más interesado es los Facebook, los Google o Netflix, que luchan para tener el máximo número de usuarios, el máximo de tiempo conectados, ¿no? Porque al final muchos de ellos monetizarán mediante publicidad, etcétera. Por lo tanto, ya vemos que aquí hay muchos interesados en hacer esto posible. Y por suerte, los que van a monetizar esto de una forma más directa van a ser los proveedores de contenido de aplicaciones y ellos serán los encargados en muchos casos de traer estas aplicaciones y contenidos más cerca, y van a empezar a crear POPs de acceso más distribuido en todo el mundo. Pues ahí un mensaje importante, nos tenemos que asegurar que cuando construimos estas redes globales hay opción de acceder a este contenido que está más cerca. No solo porque nos vamos a ahorrar la necesidad de transportar el tráfico a la otra parte del mundo, pero es que además vamos a mejorar esta experiencia de usuario rebajando la latencia y mejorando en general toda la experiencia de usuario, ¿no? En caso de caídas, lo que sea, pues tenemos el contenido, una réplica de ese contenido más cercano. Por tanto, aquí ya vemos cómo nos vamos encajando con sus estrategias para asegurar que el resultado final sea lo mejor posible y al menor coste para ofrecer esta experiencia de usuario. Claro que sí. Y mira, me voy a adelantar un poco. Esa realidad latinoamericana de pronto se mantiene en el medio de eso que tú acabas de mencionar. Entonces, muchas de las empresas grandes generadoras de contenido es cierto que están migrando y están instalando puntos de presencia en Latinoamérica, pero también hay muchas que o algunas que están iniciando y tienen unos crecimientos explosivos, todavía no han tenido el tiempo de instalar ese tipo de infraestructura en Latinoamérica y nosotros todavía tenemos que ir hasta Norteamérica o incluso Europa a perseguir ese contenido, a conectar ese contenido. Entonces, aparecen las dos opciones, la disyuntiva que tienen la gran mayoría de los ISPs, tránsito o peering. En el tránsito, yo delego en mi proveedor de tránsito toda la responsabilidad de la ingeniería de red y yo delego en que mi proveedor de tránsito se encargue de recoger el tráfico internacional y entregármelo. Ahí, como tú mencionabas, el ISP se convierte casi en un cliente final donde no puede hacer mayor cosa para mejorar la calidad de experiencia de su usuario. Pero cuando ya migramos a un modelo de peering, ahí el ISP se empodera y toma control
de la calidad, de las rutas, de las conexiones que establece con ese contenido. Y hemos visto dentro de nuestros clientes una evolución muy interesante, donde empiezan normalmente a través de una conexión de IP Transit, porque ellos están muy enfocados en el negocio del acceso, de entregarle a su cliente residencial o enterprise una conexión de muy buena calidad y de alta velocidad. Pero cuando ya se sienten confortables con la operación de esa red de acceso, empiezan a establecer acuerdos de peering multilateral y público, ya sea, por ejemplo, en el NAP Colombia, en el PIT de Chile, en los PICs de aquí de Brasil, o en los CABACE de Argentina, ¿cierto? Cada país tiene su infraestructura que le permite, con una sola conexión, establecer una cantidad de acuerdos de peering que, bueno, mejora esa calidad de usuario, porque así como mencionas tú, acerca el tráfico, permite a ese ISP obtener tráfico que anteriormente tenía que ser a través de tránsito y tenía que pagar todo el servicio, ahora puede obtenerlo directamente en esos puntos de interconexión. Pero después queda un escaño adicional y vemos que en esos puntos multilaterales latinoamericanos, locales, queda faltando algún tráfico muy valioso todavía, ¿cierto? Tráfico que para el cliente se vuelve determinante, tráfico de gaming, de televisión IP, de videos en alta definición. Y entonces los ISPs están buscando alternativas para poder alcanzar ese contenido también de una manera directa. No quieren depender de un proveedor de tránsito sobre el cual no hay ningún tipo de garantía de calidades, de latencia sobre ese contenido. Entonces ahí GlobeNet, apoyado en toda esa infraestructura Juniper, ha puesto en marcha el servicio GNIX, que particularmente en Brasil ha sido súper exitoso. Y aquí le doy paso a Leonardo para que nos cuente un poco más sobre GNIX, qué es lo que le ofrece a los ISPs y dónde tenemos acceso hoy en día. Sí, en el portafolio de conectividad, GlobeNet no tiene más productos, es claro, y no es solo IP Transit. GlobeNet tiene también GNIX. Da mesma forma que GlobeNet tiene una red con múltiples conexiones internacionales para ofrecer un producto de tránsito IP de alta calidad, con GNIX, los proveedores pueden tener las mismas conexiones para mejorar la calidad de sus servicios. GNIX es una conexión de capa 2, eso es importante decir, es una conexión de capa 2 a los principales puntos de intercambio de tráfico del mundo, como AM6 en Amsterdam, Links en Londres, DE6 Frankfurt, DE6 Nueva York, también tienen New York IX, que es también de Nueva York, IX de Brasil, también conocidos como los PTTs de São Paulo, Rio de Janeiro y Fortaleza. GNIX es una conexión directa internacional con capacidad dedicada. Eso es muy importante porque cuando tiene GNIX, su enrutador recibe una dirección IP del punto de intercambio de Internet y comienza a ser parte de la estructura del peering fabric de este punto de intercambio. Solo para enumerar algunas ventajas de GNIX, ISPs que buscan un diferencial en la oferta de servicios de acesso à internet e que querem maior qualidade a seus usuários, especialmente quando tem clientes que utilizam aplicações sensíveis ao tema de latência, como videojuego, como serviços na nuvem, videoconferência e IPTV, como estava dizendo Héctor há um momento atrás. Outro ponto muito importante é que GNIX satisfaz as necessidades dos ISPs que desejam ter uma conexão internacional diretamente a Estados Unidos ou Europa, sem a burocracia de criar uma entidade legal em el extranjero. Também podemos agregar aqui os problemas relacionados com a compra de equipos, com impostos, logística e todos os custos de alquiler um rack em um data center, os equipos de mantenimento e as dificuldades com o idioma. Com GNIX, isto é tudo como um serviço. Você recebe a capacidade e está diretamente conectado. E não é só isso. A conexão de GNIX não é simplesmente um serviço que ponemos em sua companhia, ponemos em um provedor de internet e deixamos que ele trabalhe solo. Não.
la idea acá es ser un soporte técnico para le dar las mejores prácticas, para pasar las informaciones de cuáles son los mejores peerings, los que tienen más ventajas para los ISPs, para hacer la mejor utilización de este servicio, que es un diferencial de mercado. Muchas gracias. Bueno, David, además de, ya hablamos de ampliar las capacidades de los enlaces, del peering y mantener el tráfico local, también hay hay estrategias adicionales, ¿no? Este Por edge supuesto, sí. distribuido, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, digamos que está apareciendo este fenómeno, es bastante reciente, pero sí que al final siempre ha existido. El tema, vemos que emergen nuevas aplicaciones en las que necesitamos una mejor latencia para el acceso a esta información. Y esta información tiene que estar gestionada de forma local. Siempre ha habido esta discrepancia entre invertir más en capacidad a larga distancia, pero centralizar contenidos de aplicaciones en grandes centros de datos, que se puede reducir muchísimo el coste, pero se invierte en comunicación, o bien acercar este contenido más cercano y invertir en más centros de datos. En el pasado siempre ha ganado la primera opción. Vamos a poner menos centros de datos y más centralizados, que es la forma de reducir los costes, y sigue siendo así. Pero ahora han emergido nuevas aplicaciones y soluciones que necesitan esta latencia, sobre todo las que tienen interactividad y toma de decisión muy rápida. Vemos aquí en el esquema pues, que habrá robots, coches conectados, cosas de Smart City, gestión de IoT, etcétera, que la gestión, ya sea porque la información es confidencial, o sea porque tiene que estar en local, o sea por la latencia que he comentado antes. Por lo tanto, esto es un fenómeno relativamente nuevo y vemos que hay muchas partes implicadas interesadas en eso. Por un lado, vemos que los grandes proveedores de nube acercarán, ya lo hemos visto antes, sus contenidos, etcétera, más cercanos hasta los POPs estos nacionales o en combinación de varios países. Pero por otro lado vemos operadores locales, operadores regionales de Internet que van a construir en las central office, en las agregaciones, incluso dentro de las propias fábricas. Vemos pequeños edge cloud metidos en un aeropuerto o en una industria que requieren la gestión de este tráfico de forma local, independientemente de la red por si hay caídas. Por lo tanto, ya vemos que la latencia que se puede conseguir en estos ámbitos extrema de 5 milisegundos versus la de 100 o 200 milisegundos que se obtiene cuando está al final. La complejidad y la gestión de tantas nubes es mucho más elevada. Y por supuesto el coste va a ser también mucho más elevado. Por lo tanto, los clientes finales y los proveedores de aplicaciones tendrán que conocer muy bien dónde tienen que poner sus aplicaciones para dar el servicio, porque el coste va a aumentar. Y en muchos casos veremos que estas aplicaciones se rompen en pedazos pequeñitos y una parte reside, la parte más interactiva, cerca, la parte menos interactiva, lejos, etcétera, etcétera. O sea, eso es un fenómeno en el cual yo creo que toda la industria podemos participar. Claro que sí. Mira que precisamente GlobeNet, buscando habilitar a todos sus clientes, a los ISPs, tiene un portafolio de servicios que les va a permitir a esos ISPs establecer esos puntos y esa descentralización del contenido a través de servicios de colocation, de virtualización, con router virtual, por ejemplo, o con los servicios de Cloud Connect que estuvimos hablando al inicio. La idea con este portafolio es eliminarle las barreras a nuestros clientes, abrir toda la red de GlobeNet y ponerla a disposición de esos ISPs para que ofrezcan esos servicios a sus clientes finales, al sector enterprise. No solamente esperar a que esas tecnologías y esas nuevas arquitecturas sean implementadas por grandes empresas en Estados Unidos, sino nuestro interés es que en Latinoamérica también podamos adelantar ese tipo de trabajos. Por eso es que queríamos contarles sobre dos puntos de interconexión bien especiales que consideramos le pueden brindar al portafolio de servicios del ISP un valor agregado bien importante y hacerlo destacar entre sus
sus competidores. El primero de ellos es nuestro data center en Barranquilla. ¿Ok? Es un data center anexo a nuestra estación de cable submarino, un data center certificado con ICREA, con la certificación ICREA 4, lo cual es, bueno, prende la garantía de altísimos niveles de disponibilidad y seguridad, donde tenemos una gran cantidad de cables submarinos cercanos a ese data center, entonces le permite a las personas que estén alojadas en ese data center elegir el servicio de conectividad que quieran, ¿ok? Y lo ponemos como una opción de descentralizar toda esa conectividad que se encuentra en Bogotá. O sea, es innegable que Bogotá es el principal punto social y económico del país, pero existen otras zonas también con un altísimo desarrollo económico, como la zona norte colombiana. Barranquilla lo consideramos como un punto focal en esa área. Además, Barranquilla está en una zona de una baja sismicidad que lo hace un candidato perfecto para proyectos de recuperación ante desastres, para servicios de backup. Entonces, vemos este punto de este data center de Barranquilla como un centro muy importante, muy atractivo, tanto para los ISPs, para ofrecerle a sus clientes espacios nuevos, espacios en áreas alternas a Bogotá o a Medellín, como también para las CDNs, para las OTTs internacionales, para que establezcan ahí sus Edge Clouds, para que, como tú lo mencionabas, pongan en Barranquilla los equipos y los servidores que van a estar interactuando con los clientes de manera más frecuente y se pueda mejorar la calidad del servicio de una manera importante. El segundo punto, y ahí le voy a dar el paso a Leonardo, es nuestro data center en Fortaleza, que también tiene unas características bien especiales, y entonces le doy el paso a Leo para que nos cuente cuáles son esos beneficios. Sí, pode passar, por favor, ao próximo slide. Em Fortaleza, CLS conta com a presença das CDNs mais grandes do mundo e aloja sitios edge das principais OTT e Webscale. Também conta com a presença das maiores incumbentes de ISPs de Brasil. Este slide é muito interessante, este de IX.br, porque Fortaleza CLS foi elegido por MIC-BR, que é o administrador do domínio .br, para alojar um servidor raiz do domínio.br. Isso é muito interessante porque este ponto em Fortaleza é capaz de suportar todas as demandas de Brasil em caso de falha em los principais servidores de MIC-BR instalados em São Paulo. O GlobeNet foi escolhida para suportar esta infraestrutura. Fortaleza CLS é o pico central do ponto de intercâmbio de tráfego e hoje é o IX que tem mais rápido crescimento em Brasil. É isso. Bueno, también quería complementar ahí a Leo, es que hoy en día ya hay un dicho bastante común, es que de empresas internacionales de Internet, es que si no estás en Fortaleza, no estás en Brasil. Es uno de los puntos de mayor dinámica de interconectividad IP, tanto en Brasil como en Sudamérica, dada su cercanía con Europa y la multiplicidad de cables y de operadores y de OTTs y de empresas de contenido que hacen parte de y que tienen llegada en ese punto especial. Desde ahí se distribuyen conexiones a Río de Janeiro, Sao Paulo y nuestro cable Malbec. Entonces va a estar integrando a Argentina a este punto de intercambio y esperamos que genere una cantidad de negocios bien importante. Bueno, hemos hablado entonces sobre la infraestructura, sobre la capacidad, sobre las arquitecturas, sobre las conexiones, pero todas esos aumentos en el tráfico, esa migración del tráfico que estaba antes en el data center del cliente y ahora se va para la nube, tiene una cantidad de implicaciones de seguridad. David, ¿cómo ven ustedes ese asunto de seguridad particularmente? Exacto, y gracias, Héctor, porque seguridad
es muy importante para cualquier negocio y para los operadores aún más, ¿no? Tiene dos lados siempre. Uno es proteger vuestro propio negocio, asegurar que podéis dar de forma continua vuestro negocio y ignorar o poder luchar contra los posibles o muchísimos ataques que se reciben todos los días. Pero en segundo lugar también es importante para proteger a vuestros clientes. Y habrá clientes que necesitarán niveles de protección adicionales, pues que serán servicios que se pueden construir a medida. El problema de la seguridad es que, y Leonardo lo sabe muy bien, que cuando construyes una red lo vas dimensionando con nuevos routers, más nuevas tarjetas, más capacidad, pero al final después viene el equipo de seguridad y te instala ahí un firewall y tiene unas limitaciones de throughput, de rendimiento, que se convierte en un cuello de botella. Hemos invertido muchísimo dinero en hacer unas redes rápidas y el equipo de seguridad me reduce esta velocidad. Por lo tanto, ahí tenemos que asegurarnos que tenemos la máxima seguridad, pero que esto no va a perjudicar el rendimiento esperado de mi red. También la seguridad tiene que tener en cuenta nuevos fenómenos, como el multicloud que hemos hablado antes, pero también el número creciente de conexiones, el número de elementos conectados a la red de IoT, etcétera, creciente exponencialmente, que son puntos atractivos para ser atacados, pero también son posibles ataques, pueden venir de los propios equipos IoT, como estas cámaras de seguridad que fueron atacadas en Boston, ¿no? Y que desde ahí se lanzaban ataques a nivel mundial. Pues ya vemos que IoT es un arma de doble filo, se tiene que proteger, pero se tiene que vigilar que no sea host de ataques. Habrá nuevos objetivos para los ataques en las amenazas. Imaginad si empezamos a construir peerings, edge clouds, aquí, allí, IoT, todos estos son objetivos que se tienen que proteger. Y al final esto implicará una evolución de esta arquitectura de red. Tenemos que poner una red al servicio de la conectividad, pero también al servicio de la conectividad. Una red que pueda ser capaz de reaccionar a un ataque, que pueda ser capaz de bloquear destinos, orígenes, tipos de ataque desde la propia red, sin necesidad de que haya un firewall ahí en medio. Por lo tanto, la seguridad es cosa de todos, incluso de los propios equipos de red. Exactamente. Y ahí con eso yo quería darle paso precisamente a este slide y preguntarte ese enfoque con la empresa Corero y con sus servicios de Smart Wall. ¿Cómo es que están viendo ustedes esa seguridad en la red? Sí, básicamente hay muchísimos ataques y Juniper está en seguridad desde hace muchos años, pero hay una parte que nos preocupa especialmente, ¿no? Que sería los denial of service, ¿no? Distributed denial of service attack. Básicamente, gran cantidad de tráfico que va contra un destino para tumbar este servicio. ¿Cómo se puede proteger esto? El mejor punto es la red. Es verdad que hay soluciones tradicionales, de nuevo, que pueden crear cuellos de botella, equipos caros de por sí y además que a la medida que crece la capacidad tenemos que incrementar estos equipos. Juniper y Corero han tomado un approach, una fórmula completamente distinta. Básicamente lo que hemos hecho es utilizar la tecnología que está dentro de los routers de Juniper y mediante scripts que están integrados dentro de Corero, pues Corero interroga de forma constante a los routers y le va pidiendo muestras, espejo del tráfico, y con este muestreo lo va analizando y dice, esto es un ataque. Y de ahí puede mandar esta orden de pasar este ataque en otro sitio, bloquearlo, etc. Por lo tanto, ya veis que hemos puesto el software a trabajar conjuntamente con la red, pero de forma separada, haciendo copias de este tráfico sin interferir al tráfico que va de extremo a extremo. Y este es un servicio que habéis implementado recientemente y que está a disposición. Y vemos que hemos podido proteger para este tipo de ataques a vosotros y a vuestros clientes que lo necesiten con escalabilidad de 100 gigas a 400 teras, porque es la capacidad que ofrecemos en este tipo de equipos. Claro, y ahí le voy a dar paso a Leonardo para que nos cuente un poco también cómo ha sido esa experiencia de Corero dentro de la red de GlobeNet y aprovechar para responderle la pregunta, una de las preguntas que nos llegó de Luciano, de qué tipos de ataques son los que estamos viendo al interior de la red de GlobeNet y cómo estamos lidiando con ellos. Sí. Bueno, la característica más llamativa de la solución es la velocidad con que detecta anomalías e inicia mitigación. Es una solución muy rápida. Corero monitorea continuamente la red. Cuando comienza un ataque, el Corero lo detecta y comienza a mitigar. Es bien granular
incluso para pequeños ataques que podrían afectar a solo clientes finales, que tienen capacidades más pequeñas. Y la ventaja es que no necesita de inversión por parte de los customers de GlobeNet, de los ISPs que estamos con partnership, con una parcería. GlobeNet ofrece esta protección como un servicio. La mitigación ocurre en la red de GlobeNet y el cliente recibe el tráfico totalmente limpio. Los tipos de ataques que estamos viendo principalmente son los ataques volumétricos, los ataques de UDP flood, que es una inundación de paquetes de UDP, esos que son los más antiguos y también los más tradicionales y también los que tienen más utilización, principalmente los ataques de UDP. Tiene el ataque de reflexión de DNS, de reflexión también de NTP. Esos son los tipos que más estamos viendo hoy en la red para que estamos haciendo protección también para nuestros clientes. Gracias, Leo. Ahí para complementar entonces un poco es, dentro de los clientes de GlobeNet y los ataques que estamos viendo, hay un espectro bastante amplio. Por ejemplo, el 70% de nuestros clientes que tienen contratada esta solución de anti-DDoS es atacada el 80% del tiempo. 24 días del mes, esos clientes están recibiendo ataques. Únicamente un 20-25% de los clientes tiene un volumen de ataque inferior. Hay un 1%, 2% de clientes a los que todavía, aunque tienen la solución contratada, ya sea para cumplimiento normativo o lo que sea, pero no los están atacando. Pero miren que hay una disparidad bien importante, depende mucho del tipo del tráfico que tenga el cliente, de los usuarios finales, de los servidores, de la exposición que tenga ese contenido en Internet. Y para resaltar lo que mencionó Leonardo ahí, el monitoreo se hace dentro de la red, no hay que enviar los datos a ningún otro lado y la mitigación también la hace la misma red. No es necesario enviar los datos a centros de limpieza en otros centros de datos o en otros países, sino que todo es hecho dentro de la red de GlobeNet y reforzando ahí lo que decía David, eso aumenta muchísimo la capacidad del servicio y no limita esos grandes anchos de banda que está necesitando el cliente. La seguridad en este caso no limita el desempeño que están pidiendo los ISPs y sus usuarios finales. Bueno, David, ¿algún comentario final para terminar? Bueno, yo creo que hemos repasado todas estas tendencias, hemos visto un poquito las implicaciones. Me encanta ese tipo de conversaciones, van muchísimo más allá de hablar de la capacidad, de esto. En realidad, todo el mundo es mucho más diverso, mucho más complejo y tenemos que ir atacando con soluciones que van a solucionar estos problemas porque hay muchas herramientas a la disposición para hacer eso y estamos encantados de que GlobeNet pueda beneficiarse de estas soluciones de Juniper. Por lo tanto, durante muchísimos años más esperemos esta colaboración y aquí si hay alguna pregunta más, pues dispuestos a responderla. Claro que sí. Leonardo, ¿algún comentario adicional que quieras hacer? No, solo porque por la parte de IP de GlobeNet, toda esa protección estaría disponible para clientes de IP, pero para el servicio de Nginx, por ser un servicio de capa 2, una conectividad directa para puntos de intercambio de tráfico, no se aplica. Eso es importante de aclarar, que esta protección tiene que pasar por el backbone de GlobeNet para que sea limpio el tráfico antes de enviar para los clientes. Bueno, señores, yo creo que ya nos hemos pasado un poco del tiempo. Vamos a terminar entonces la agenda. Vamos a agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy. Nos quedaron ahí algunas preguntas en la caja de preguntas, pero las vamos a responderlas y se las compartimos vía correo electrónico a todos los asistentes. Como les mencioné al inicio, vamos a publicar la grabación de este webinar y les agradecemos también muchísimo que respondan la encuesta que tenemos al final para saber qué les pareció el contenido y todo lo que se habló en este webinar. Muchas gracias a David y a Leonardo. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta Muchísimas luego. gracias por la oportunidad y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Gracias.